Bien, buenos días. Vamos a continuar con el tema de la dinámica de fluido. Recuerden que trabajamos la última vez lo que eran los fluidos ideales y la ley de continuidad, no, la ecuación de continuidad. También hablamos un poquito de lo que era el experimento, el teorema de Torricelli, ¿verdad? Que era con relación a el orificio que se le hacía a un envase, ¿verdad? Con líquido, con agua, y podíamos ver la presión, ¿verdad? Que se hace dentro y fuera del envase. Ahora vamos a trabajar con lo que es la ecuación de Bernoulli. Bernoulli, un físico italiano que trabajó directamente con dinámica de fluido, los fluidos en movimiento, y gracias a sus investigaciones, él pudo encontrar lo siguiente. Okay. Él enunció aquí esto con su ecuación. Digo, la presión de un fluido es alta cuando la velocidad es baja y la presión es baja cuando la velocidad es alta. Es decir, la presión de un fluido se reduce al aumentar la velocidad de dicho fluido. O sea, primero, si nosotros tenemos un tubo y por este tubo está pasando un fluido, vamos a suponer agua. Cuando aumentamos la velocidad en el tubo, eso significa que la presión disminuye. Y si la velocidad disminuye, entonces significa que la presión aumenta. Eso es lo que descubrió Bernoulli, eso es lo que enuncia su fórmula, que la vamos a ver ahora en un rato. Y eso fue lo que ayudó al principio básico de la aerodinámica. El principio básico de la aerodinámica es el vuelo del avión. O sea, ¿cómo es este principio? Principio es lo siguiente, miren. Primero, ustedes ven el ala del avión. El ala del avión tiene esta forma, por lo siguiente. Cuando el aire llega aquí, esta forma que tiene aquí el ala hace que el aire se desvíe, pero como el aire es un fluido ideal, eso significa que se mueve por capas. Este cruza por arriba, este cruza así, y luego se va nivelando, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? En este pedacito de aquí, la velocidad aumentó, ¿verdad? En este pedacito de aquí, porque cuando las capas están muy unidas, el fluido tiene que correr más rápido para que no se junten. Entonces, esa velocidad como aumenta, ¿qué ocurre con la presión? La presión aquí disminuye por el principio, por la ecuación de Bernoulli. Pero ¿qué ocurre aquí abajo? Aquí abajo, el aire se mantiene igual que como venía. Eso significa que la presión que hay aquí es
mayor porque la velocidad es menor que la de arriba. Porque el aire se mantiene igual. Aquí fue que aumentó. Entonces, ya según Bernoulli dice que mientras menor velocidad, mayor presión. Y mientras mayor velocidad, menor presión. Eso significa que el empuje de la presión aquí es mayor el empuje es mayor que al peso del avión. Entonces, por eso es que el avión puede volar de esa forma, porque el aire que está cruzando por debajo de la ala está haciendo mayor presión al aire que está cruzando arriba de la ala. Por eso es que también el avión necesita una pista amplia para cuando esté corriendo, el aire que está cruzando por abajo levante el avión. Entonces, por eso es que el avión puede volar, ¿verdad? Ese es el principio básico de la aerodinámica, el vuelo del avión. Ya lo otro, los motores y esas cosas son otra cosa, pero ya con eso el avión vuela. Entonces, eso Bernoulli estudió, no estudió el principio de aerodinámica, no. Estudió lo que eran los fluidos, ¿verdad? Y dijo que mientras mayor velocidad, mayor presión, mientras más velocidad, menor presión, y mientras menor velocidad, mayor presión. Ahora bien, esto él lo estudió con esto, con un tubo en una parte ancha y un tubo en una parte angosta. El mismo tubo, pero con una parte angosta. Él estudió eso. Pero antes de eso, nosotros vamos a ver esto. Miren. Vamos a ver esto. Primero, vamos a comparar lo siguiente. Miren. Para la energía cinética, nosotros tenemos una energía cinética para los fluidos. Esta es la energía cinética que nosotros ya estudiamos antes. Aquí está la masa, pero recuerden que para un fluido, la masa es igual a densidad por volumen. Míralo aquí. Entonces nosotros podemos sacar la energía cinética para un fluido también. Entonces se saca con esta fórmula. También tenemos la energía potencial. Mírenla ahí, la energía potencial. Esta es la energía potencial normal, la que nosotros conocemos, y esta es para un fluido. Si se dan cuenta, aquí la masa, densidad por volumen, ¿verdad? Todavía. Y también podemos sacar el trabajo que hace un fluido. O sea, mira, el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? Pero sabemos que la fuerza es igual a presión por área, por esta fórmula, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta fórmula? Entonces, fuerza es igual a presión por área. Pero el área por distancia es igual a volumen. Entonces, el trabajo que hace un fluido es igual a la presión del fluido por el volumen que está cruzando ese fluido. Entonces ahí tenemos lo que es energía cinética, energía potencial y trabajo, que combinado, esos son energías, porque son Joule, eso es Joule. Recuerden que el trabajo es la diferencia de energía también. O sea, que el trabajo también funciona. Entonces, ¿qué dice Bernoulli? Bernoulli dice que por un conductor, por un tubo, cuando está cruzando un líquido o un fluido, mejor dicho, un fluido, porque puede ser también aire, un gas, un fluido, se cumple lo siguiente, que la energía total que ocurre en el tubo es igual a la energía cinética del fluido más la energía potencial
del fluido más el trabajo que hace ese fluido. O sea, es una sumatoria de energía, que eso viene siendo la energía mecánica del fluido. Y Bernoulli, bueno, aquí el volumen se va a eliminar. El volumen se elimina porque está repetido ahí. Entonces, Bernoulli lo que dijo es que esa energía, la cinética, más la potencial, más la presión, porque aquí ya no es trabajo, es presión, ¿verdad? Eliminé el volumen, es igual a constante. O sea, él dice que en todo el trayecto de este tubo, esto se va a mantener igual. La presión se mantiene igual. La energía potencial también se mantiene igual. Y la energía cinética también se mantiene igual. Ahora, cuando hay un cambio de altura, esta cambia. Cuando hay un cambio de velocidad, esta cambia. Y cuando hay un cambio de presión, esta cambia. Pero cada una se va compensando, porque esto tiene que ser constante. Y de ahí es que viene la ecuación de Bernoulli, que es esta. Lo que dice es que lo que ocurre al principio en el tubo tiene que ser igual a lo que ocurre al final. Esto es la ley de conservación de los fluidos. O sea, la ecuación de Bernoulli es la ley de conservación de los fluidos. Y si yo tengo mi tubo estrecho y después cambia a ancho, esta ley me ayuda a comprender ese fluido. ¿Por qué? Porque esto sería lo que modela la primera parte de mi fórmula y esta parte sería la que modela mi segunda parte. Y eso lo podemos ver aquí, miren, voy a ir más para abajo. Déjenme ver si hay alguien que está entrando. Sí. Miren aquí. Aquí tenemos un tubo. Si se dan cuenta, bueno, ustedes se dan cuenta, no tengo que ni siquiera mencionarlo. Aquí está la parte angosta, que es A1, y aquí está la parte ancha, que es A2. ¿Verdad? Aquí tenemos una altura del fluido. Si se dan cuenta, la altura aquí es mayor a esta. Significa que la energía potencial aquí, 1, es menor que la energía potencial 2. ¿Verdad? Porque aquí es más alto, la altura es más grande. Entonces, aquí la velocidad es igual a superficie entre tiempo. Esta es la velocidad 1. Y la velocidad aquí es igual a superficie entre tiempo. ¿Qué ocurre? Como aquí es más angosto o más estrecho, la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, porque aquí es más ancho. Recuerden que mientras más angosto, el fluido corre más rápido por ahí. Mientras más ancho, el fluido corre más lento. ¿Se acuerdan lo del río? Que yo le expliqué. El río corre más rápido en la parte más angosta que en la parte más ancha. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que significa que la energía cinética aquí es mayor que la energía cinética en 2. Pero aquí se va compensando porque la energía potencial aquí es menor, pero aquí es mayor la energía cinética. Entonces, la presión, ¿qué ocurre con la presión? Bueno, la presión aquí, ¿qué es? Menor, porque la velocidad es mayor. Recuerden que la presión depende de esa velocidad. Según Bernoulli, la velocidad cuando es mayor, la presión se vuelve menor. O sea que P1 es menor que P2. Y la presión aquí en el grandote es mayor porque la velocidad es menor. ¿Verdad? Y ahí vemos la comparación entre los dos. Esa ecuación nos va a ayudar
a encontrar presión aquí, velocidad aquí, y así. Pero eso nosotros lo vamos a ver en los ejercicios. Lo vamos a ver en los ejercicios. Ok, entonces, otra cosa, algo que nosotros podemos utilizar para comprobar que es verdad que la presión es mayor cuando el fluido corre menos que cuando el fluido corre más, es este experimento. Este experimento lo hizo Venturi. Este es el tubo de Venturi. Este experimento Venturi lo hizo para demostrar el asunto de la presión de la siguiente forma. Si se dan cuenta, aquí hay un tubo ancho, significa que la velocidad aquí es menor que la velocidad cuando el tubo está estrecho, ¿verdad? Esta es mayor que esta. Entonces aquí hay un tubito en forma de U que está unido aquí, ¿verdad? Aquí hay un líquido, vamos a suponer que sea otro líquido. Vamos a poner cualquier líquido, mercurio o algo así. Entonces la cuestión es que cuando aquí cruza este fluido, se hace una presión aquí adentro. Y esa presión, como la velocidad es menor, esa presión va a ser mayor que la presión que se hace aquí, en este pedacito. ¿Verdad? Entonces, si esta presión es mayor, eso significa que aquí esto va a presionar hacia abajo con mayor fuerza que esta. Porque recuerden que la presión depende también de la fuerza. Entonces, eso significa que cuando ocurre esto, el fluido que está aquí, que al principio está nivelado, aquí va disminuyendo y aquí va aumentando. Y ahí Venturi demostró en realidad que la presión que se hace en esta parte mayor es mayor la presión que en esta parte menor. Y ya, mírenlo ahí. Ese es el experimento de Venturi, un experimento bien facilito. Esos experimentos se hacen en el laboratorio, pero claro, no tenemos ese equipo para hacerlo. Ok. Bien, entonces, nada. Preguntas sobre esto. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta sobre esto que yo hablé? Si la tienen, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, si no tiene ninguna pregunta, vamos a dejarlo aquí.